Necesito que podamos dominar este libro en el sentido de dominar su conocimiento, porque si vamos a enseñar algo, nosotros tenemos que conocer lo que vamos a enseñar. Y acabamos de salir de una campaña, o acabamos de terminar una campaña evangelística en la que casi todos ustedes trajeron invitados, y sus invitados necesitan ser discipulados. Aunque de aquí ya se les ha hecho una llamada, pero necesita que alguien, que su amigo, el que lo invitó, esté cerca de él o de ella, para que le enseñe los primeros pasos en los caminos del Señor. Y qué mejor, hermanos, que estudiar con una guía. Y esta es la guía que vamos a utilizar. ¿Todos la tienen? Esta es la guía que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está la palabra de Dios, el Evangelio de Juan. Nuestro mundo, hermanos, tiene diferentes problemas y necesidades, pero su necesidad más grande, la necesidad más grande del mundo, la más grande, hermanos, más grande que la vacuna. El mundo tiene la necesidad de una vacuna, más grande que una cura para el COVID. La necesidad más grande que tienen todos los habitantes del mundo es de tener una relación íntima con Dios. Esa es la necesidad más grande y por la que nosotros tenemos que trabajar. Jesús quiere darle la oportunidad a todas las personas de conocer a Dios y de tener una relación con Él. Pero ¿quién le va a enseñar eso a la gente? Somos nosotros. Solo cuando tenemos una relación con Dios podríamos pensar en un futuro mejor. No es verdad eso, que esa propaganda que dice que lo mejor está por venir, para cualquiera no. Y a veces los mismos cristianos estamos diciéndole a la gente que no conoce al Señor, lo mejor está por venir, en lugar de decirles la verdad. Lo mejor no está por venir para el que no conoce a Cristo. Para el que conoce a Cristo sí, porque cuando Cristo venga lo mejor traerá para nosotros y nos llevará. Pero el que no conoce a Cristo, ¿qué futuro le espera? Solo cuando tenemos una relación con Dios podemos pensar en un futuro mejor. Solo el que tiene una relación con Dios puede pensar en un futuro mejor, porque nuestro futuro está seguro en las manos del Señor aquí en la tierra, mientras vivamos aquí y después de que muramos y vamos a tener una mejor vida. La palabra de Dios nos muestra cómo podemos tener una relación íntima con Él, y eso está aquí, en este librito que ustedes van a compartir. En este librito, que es la palabra de Dios, porque está uno de los evangelios, está el poder para transformar la vida del hombre y nuestro mundo entero. Amén. Así que usted le va a decir a esa persona: este evangelio que has recibido como obsequio es la palabra de Dios. Usted va a llevar, si usted trajo invitados, usted tiene que llevar este librito para darle a su invitado, porque el día domingo no entregamos este librito a su invitado, le entregamos otro librito. Este es el que usted va a hacer y le va a dar seguimiento con este. Usted le va a enseñar, para que puedas entenderla mejor, encontrarás al comienzo de este libro un breve estudio de 5 lecciones, eso le va a decir usted. Para que puedas entender mejor la palabra del Señor, vas a encontrar al comienzo de este libro, mírelo, revíselo usted mismo, cada uno tiene su libro de Juan, y va a encontrar al inicio de este libro 5 estudios, 5 lecciones. Ahí está, lección 1, revíselo, lección 2, lección 3, lección 4 y lección 5. Al inicio de este estudio, usted va a encontrar 5 lecciones. Amén. Al contestar las preguntas, esperamos que encuentres el amor que Dios nos mostró por medio de Jesús. Usted tiene que decirle así: al contestar las preguntas, nosotros esperamos que tú encuentres el amor de Jesús. En la vida y las palabras de Jesús descubrirás la respuesta a todas tus necesidades, porque así es. En la vida y en las palabras de Jesús, la gente va a descubrir la respuesta a todas sus necesidades y cómo puede tener una relación personal con Él. El libro de Juan tiene 5 lecciones
que deben ser llenadas una por semana. Esto es lo que ustedes van a hacer al hacer el discipulado. No les van a hacer llenar más de una, sino una por semana. Ya le voy a decir por qué. Porque cada lección tiene el estudio de 5 capítulos. La idea es que cada día las personas hagan un capítulo. Y al terminar de estudiar los 5 capítulos, llenan la lección número 1. No es que hagan todo de golpe, sino que cada día llenen o estudien un capítulo y las lecciones deben ser llenadas una por semana. El evangelista. ¿Quién es el evangelista? ¿Quién es? ¿Quién? No, dígalo, a ver, yo, no diga nosotros, diga yo. ¿Quién es el evangelista? ¿Quién es el discipulador? El discipulador, el evangelista, o también el Felipe, porque este es el proyecto, este proyecto se llama Proyecto Felipe. El evangelista, el discipulador, el Felipe, debe haber leído de antemano y contestado su libro de Juan, o sea, ya debe haberlo llenado antes de hacerle la visita del estudio bíblico, ¿sí? Antes de hacer la visita ya debe haber leído. En cada lección deben estudiarse 7 palabras del vocabulario que está al final del libro de Juan. Abra su libro y vamos a ver en la última parte, hay un vocabulario, en la página 32. ¿Ya lo encontraron? En la página 32, el vocabulario. Dice, en cada lección deben estudiarse 7 palabras del vocabulario que está al final del libro de Juan. O sea, cada lección, no cada capítulo, sino cada lección. Cada semana la persona debe estudiar 7 palabras. ¿Por qué? Porque de esa manera va a poder entender mejor el mensaje del libro de Juan. Esto es el vocabulario, esto es como un diccionario. Mire las palabras que hay allí. Por ejemplo, Abraham. ¿Quién fue Abraham? Porque van a leer en el libro de Juan sobre Abraham y no van a entender si no saben quién es. La palabra adulterio. ¿Qué significa la palabra adulterio? En las primeras 5 lecciones van a encontrar una lección muy importante sobre el adulterio y necesitan saber qué es. La palabra afortunado, la palabra aloe, la palabra arameo, la palabra bautismo, la palabra buena noticia. ¿Cuántas palabras van ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí tendrían que estudiar en la primera lección, porque en cada lección recuerden que deben estudiar 7 palabras del vocabulario y eso ustedes le deben enseñar a la persona. Por eso es que este proyecto no es de entregar el libro y de decirle hazlo y termínalo y me lo devuelves para yo darte luego el siguiente libro. La idea es reunirse con ellos una vez a la semana y hacerles este seguimiento. Y lo ideal es que cada persona que ha sido invitada a la campaña evangelística que tuvimos el domingo, algunos de ellos que vinieron aceptaron a Cristo, otros no, pero escucharon el evangelio, a ellos hay que hacerles el seguimiento, así como estoy indicándoles, vamos a hacer el seguimiento con este método, con este libro. Esto es como cuando una madre da a luz a un hijo, tiene que hacerle un biberón y tiene que darle su biberón, tiene que atenderlo, tiene que limpiarlo, tiene que bañarlo. Así, hermanos, cuando una persona nace de nuevo, hay que ayudarle en los primeros pasos. Listo. El evangelista debe aclarar, debe explicar y debe ampliar las respuestas de las preguntas que se estudian, porque van a haber cosas que la gente no va a entender. Yo tuve la bendición de cuando me convertí al Señor, tenía una amiga que estaba en otro curso, entonces yo no entendía algo y corría donde ella y ella me explicaba, a pesar de que también era otra chica joven igual que yo en ese tiempo. Yo tenía 15 años, quizás ella puede haber tenido 16, pero ella sabía y me podía explicar.
Nosotros tenemos que estar preparados para aclarar, para explicar y ampliar las respuestas de las preguntas que se estudian cada semana. Cada semana. Por ejemplo, la lección 1, la pregunta 6, dice, ahí debe ser que hay algo que no está tan claro. ¿Y cómo vamos a responder? La lección 1, la pregunta 6 dice, ¿qué debo hacer para estar en el reino de Dios? Y si usted busca el texto bíblico, ahí le habla de que lo que hay que hacer es nacer de nuevo. Entonces tenemos que explicar sobre el nuevo nacimiento. ¿Cómo explicamos sobre el nuevo nacimiento? Tenemos que saber esas cosas para poderlas explicar. Amén. Bien, vamos a la siguiente, esa es. La lección 1, cada lección tiene 5 capítulos de la Biblia. La lección 1 tiene 5 capítulos. Por eso les digo, cada día hay que leer un capítulo. No hay que leer de una manera apresurada porque ellos están empezando y tienen que aprender bien. ¿Qué tienen los primeros 5 capítulos, mis hermanos? Primero dice, Cristo viene al mundo. ¿Cómo llegó Cristo al mundo? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo llegó? ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? Toda esa explicación está dada en el capítulo número 1. Y si la gente lo lee, lo va a entender, hermanos. Y con el refuerzo que nosotros le damos, si es posible una llamadita, hola, ¿leíste el capítulo 1? Sí, ¿qué te pareció lo que dice de cuando Cristo llegó al mundo? ¿Entendiste lo que significa que Cristo era el Verbo y el Verbo era Dios? Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ah, ¿lo leíste? Sí, o no lo leí. ¿Qué te parece? Y una conversación amena, si es posible por teléfono, acerca de cada punto de esos capítulos. El siguiente episodio que encontramos en el capítulo 1 de Juan es que Juan da testimonio de Jesús. Juan empieza a hablar de Jesús, de que realmente Jesús es el Hijo de Dios. El siguiente es Jesús el Cordero de Dios. Juan habla sobre cómo Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Luego trata sobre los primeros seguidores de Jesús y ahí termina el capítulo 1, lo que ellos leen en el primer día. Para el segundo día, ¿qué van a leer? Van a leer los milagros de Jesús. La boda en Caná de Galilea. Mire cuántos episodios hay y que ellos deben de leer y que nosotros nos debemos de saber, si es posible de memoria, porque ellos van a preguntar, oye, ¿y qué es eso de esa boda? ¿Cómo es eso? Van a preguntar y nosotros tenemos que estar allí bien listos para saber cómo responder. Jesús en el templo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué pasó? En el capítulo 3, Jesús y Nicodemo, allí es donde habla del nuevo nacimiento. En el capítulo 3 mismo habla del amor de Dios, de cómo envió a su Hijo único para salvarnos a nosotros. Luego, Jesús y Juan el Bautista, el que viene de arriba. Sigamos, hermano, la siguiente. En el capítulo 4, la mujer samaritana. ¿Cómo tuvo Jesús ese encuentro con la mujer samaritana y todos los problemas que tenía esta mujer? Sin embargo, esta mujer encontró a Cristo. Esas historias, hermanos, la gente tiene que conocerlas. Si es posible, búsquese en internet la historia de la mujer samaritana en dibujos animados. No sé si han visto, son muy bonitas y son cortitas y se apegan a la Biblia. Cuando le toque leer eso, mándele ese videíto y ya la gente va a entender mejor. Nosotros tenemos que entender que estamos en un proceso de criar, de desarrollar, de discipular a la gente. Jesús sana a un paralítico. Juan capítulo 5, empiezan los milagros. Mire, Jesús sana al hijo de un oficial. Otro milagro. Jesús sana al paralítico. Otro milagro. Jesús tiene la autoridad de Dios. Los testimonios a favor de Jesús. ¿Cuántas cosas, hermanos, hay para aprender en cada capítulo?
pero la gente a veces lo lee de una manera superficial y nosotros tenemos que llamar para decirle, oye, ¿leíste el libro de Juan? Sí, el primer capítulo, sí, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la pregunta que le hizo Nicodemo? ¿Cómo lo entiendes? Y ahí vamos conversando. Oiga, la gente a veces se pasa el tiempo hablando de chismes, hablando de cosas que no edifican, pero nosotros tenemos que pasarnos el tiempo hablando de la palabra de Dios, porque ahí se realiza un discipulado efectivo. La gente va a crecer, nosotros mismos vamos a crecer, nos vamos a hacer diestros en el servicio a Dios, así como David. Mire, David se tuvo que enfrentar a Goliat, vio ese gigante y se dio cuenta que estaba desafiando al ejército de Dios. Y David, ¿qué le dijo a Saúl? Le dijo, Saúl, yo voy a ir contra él, porque cuando yo tenía que defender una oveja, yo tenía que enfrentarme contra un oso, tenía que enfrentarme contra un león, y yo iba y los vencía y le quitaba la oveja y la salvaba de sus garras. David se adiestró, hermanos. David se hizo hábil en el uso de la honda, en el uso de esas piedrecitas, porque él era un pastor que estaba escondido por allá cuidando las ovejas de su padre. Pero él se hizo hábil, él se hizo diestro, él se hizo bien pilas para vencer un oso, para vencer un león. Pudo vencer al gigante Goliat. Hermanos, nosotros estamos tan preocupados de que ese Mesías que ha aparecido en Israel, que dicen que es el Mesías, que no creo que sea el falso Mesías del que habla la Biblia, es un falso Mesías también, pero no es el anticristo. Y estamos tan preocupados por una noticia, por otra, estamos tan preocupados por la vacuna, estamos tan preocupados por tantas cosas. Y el diablo nos mantiene entretenidos en cosas que no valen la pena y no hacemos discípulos. Y entretenidos en cosas que no sirven. Vayamos y hagamos discípulos. Simplemente hablemos con otros. Esto, las historias del Señor. Amén. En cada lección, hermanos, hay una pregunta que lo lleva al estudiante a pensar en la decisión que debe tomar por Cristo. Esto es importante. Cada lección, o sea, cada semana en este libro, en la lección que tienen que completar, van a encontrar una pregunta que lo va a llevar al estudiante a tomar una decisión. Lo va a llevar cada semana, tendrá que pensar en una decisión que debe tomar. La decisión de seguir a Cristo. En la lección 1, veamos un ratito. En la lección 1, chequee por favor la pregunta 2 y póngale, porque este librito es suyo, póngale en la pregunta 2, póngale una D, que eso significa la pregunta decisiva. ¿Ya? Cada semana usted va a tener una pregunta decisiva para la persona. Mire lo que dice, ¿qué debemos hacer para tener derecho a ser hijo de Dios? Esa pregunta lo va a poner a pensar, ¿qué debo hacer? Porque todo el mundo dice yo soy hijo de Dios, pero ese versículo le enseña a la gente que no todo el mundo es hijo de Dios. Ese versículo le va a hacer reflexionar y le va a hacer entender que las cosas no son como creen ni como la gente dice. La palabra de Dios dice otra cosa y eso es lo que debe entender y que debe recapacitar y tomar una decisión. Vamos a ver, esa es la pregunta decisiva, póngale la D. Vamos a la lección 2 y en la lección 2 hay otra pregunta decisiva que es la número 5. La pregunta es, ¿qué pasa si sigues a Jesús? ¿Qué pasará si sigues a Jesús? Y esa es la pregunta decisiva para él. Él tiene que responder no de acuerdo a lo que él cree, no de acuerdo a lo que le dijeron, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa si sigue a Jesús? Y ya vamos a ver la respuesta
a por lo menos una o dos de estas preguntas. Vamos a ver la siguiente lección, la lección 3, la pregunta decisiva de la lección 3 es la número 7. Póngale ahí la D, porque esa es la pregunta decisiva. Este es su libro de trabajo. Este no lo puede regalar porque ahí está su guía. La lección 3 es la pregunta 7. Dice, ¿qué sucede si creemos en Jesús? Y si no creemos, ¿qué sucede? Ahí está. Él tiene que pensar, ¿qué va a suceder si yo pongo mi confianza en Jesús? ¿Y qué va a suceder si no pongo mi confianza en Jesús? Esa es la pregunta decisiva de la lección 3. Ahora vamos a la pregunta decisiva de la lección 4. Es la pregunta número 2. Dice, ¿qué hace el que ama a Jesús? ¿Y qué promesa recibe? Esa es la pregunta decisiva. La pregunta número 2. ¿Qué hace el que ama a Jesús? O sea, y ahora, tú dices que amas a Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Y allí él tiene que leer lo que dice la Biblia y ahí va a ser confrontado. ¿Por qué? Porque Dios va a estar obrando a través de su vida, que es el canal de bendición, y a través del Espíritu Santo, que va a tocar esa vida, y a través de la palabra, que es como una espada que penetra, dice la Biblia, y va a partir ese corazón, va a quebrantar ese corazón. Entonces, mire, no está usted solo, está la palabra de Dios, está el Espíritu Santo y está usted haciendo discípulos. Amén. Y si Cristo viene en esos momentos, imagínese lo maravilloso que será que lo encuentre sirviéndole. ¿De qué manera? La pregunta número 2, ¿no? ¿Qué hace el que ama a Jesús y qué promesa recibe? Y la lección 5, la pregunta 8, dice, ¿qué pide Jesús de ti? Y él tiene que leer. ¿Qué tiene que leer? Lo que dice la Biblia. Mire, ahí al ladito está, en el capítulo 21, versículos 19 y 21. ¿Sí ve? Lo que está entre paréntesis, ahí está la respuesta. Él tiene que ir a la Biblia, él tiene que ir al libro de Juan y ver en el capítulo 21, versículos 19 y 21, ¿qué pide Jesús de él? Entonces él lo lee y se sorprende y dice, esto es lo que pide él de mí. Y usted enseguida le pregunta, ¿estás dispuesto a darle? ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesús? Y la pregunta 10 dice, ¿es Jesús tu Salvador? ¿Le has entregado tu vida a Jesús? Y ahí lo va llevando en el último capítulo a una confrontación más fuerte. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí está desarrollada 2 preguntas. La lección 1, la pregunta 2. ¿Qué debemos hacer para tener derecho a ser hijos de Dios? Ustedes conocen este versículo perfectamente. ¿Qué debemos hacer? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué debe hacer una persona para tener el derecho de ser hijo de Dios? 2 cosas. ¿Cuáles son? Creer y recibir a Jesús. Ya, ahí la persona va confrontándose, hermanos, yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que Dios va a obrar. Cuando nosotros abrimos la palabra, ya no es usted, ya no soy yo, es el Espíritu Santo, es el poder de Dios, es la autoridad del Padre que está allí hablando. Usted quizás no va a poder convencer, pero el Espíritu Santo sí. Amén. El Espíritu Santo sí. Y lo que el Espíritu Santo y lo que Dios espera y lo que Jesús espera es que nosotros abramos su palabra y empecemos a leerla y hacerle entender a la gente lo que dice, esas historias. Y allí Dios empezará a obrar una maravilla. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que vamos a ver la gloria de Dios, hermanos. Y ya no vamos a perder más tiempo, porque el tiempo es corto. Dice la Biblia que debemos redimir el tiempo porque los días son malos. ¿Qué significa eso? Aprovechar el tiempo, porque el tiempo se nos va, mis hermanos. Y
Y vamos con la otra pregunta de la lección 2, pregunta 5. Dice, ¿qué pasa si sigues a Jesús? Juan capítulo 8, versículo 12. Y todos esos versículos están al ladito de la pregunta, ¿no? Usted le dice, vamos a ir a Juan 8, 12. ¿Qué pasa si sigues a Jesús? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice Juan 8, 12? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué pasa si sigues a Jesús? Él va a responder, no andaré más en tinieblas. No andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Ya no vas a tropezar, ya no vas a tomar esas decisiones que están destruyendo tu vida. Ya Dios te va a guiar porque vas a andar en la luz y tu vida va a ser diferente. Amén. Bien, mis hermanos, para ir terminando, vamos a ver las recomendaciones para trabajar con este material de discipulado. Y de aquí nos vamos a la casa a hacer la llamada. Hola, yo te invité el domingo. Quiero ahora obsequiarte un libro que es el Evangelio de Juan. Y quiero que juntos estudiemos lo que Dios quiere que tú sepas para que tú hagas la voluntad de Dios y seas verdaderamente feliz y tengas verdaderamente el gozo del Señor, que eso nadie se lo puede dar más que el Señor. Recomendaciones. Recomendamos leer un capítulo diario del libro de Juan. Les expliqué esto al inicio. Hay que enseñarle a la gente que va a leer un capítulo diario. Y cuando termine de leer los 5 primeros capítulos, va a contestar la primera lección. Contestar las preguntas de cada lección y reunirse con ellos una vez a la semana para dialogar acerca de lo aprendido en las lecturas realizadas. ¿Cómo nos vamos a reunir, pastora, si en este tiempo hay pandemia? Si no se puede reunir, haga una reunión por Zoom, haga una reunión por WhatsApp, haga una reunión por Messenger, llámele por teléfono, pero persiga a la persona, hermano. No ve que esa persona, si usted no le hace el discipulado, si usted no le enseña la palabra, se va al infierno. Si no hay quien siga a las personas evangelizando, la gente se va a ir al infierno. Mire usted, ¿por qué cree que hay tanto COVID ahorita? Porque la gente se fue yo creo que es porque la gente se fue en el periodo de carnaval a la playa, y no sé si ustedes vieron los videos, lo que ellos llaman diversión. El baile, el trago, la gente cuando toma ya no se cuida, pierden el juicio y actúan de una manera incorrecta. Entonces, en esos momentos, tanta gente se contagió y estamos cosechando prácticamente eso, porque vienen y contagian a los otros y eso es un ciclo tremendo y estamos en una situación tremenda, ¿no? Porque también los que no fueron a esas diversiones se han contagiado porque han venido de allá trayendo todo eso. Y estamos ahorita prácticamente casi como el año pasado, según las noticias, como el año pasado en estos tiempos, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros, si no le predicamos el evangelio a la gente se muere, se va al infierno. Y hay mucha gente que se está muriendo. Y nosotros somos los llamados a predicarles el evangelio. Amén. En la reunión semanal hay que hacer preguntas a nuestro etíope o a nuestro estudiante, como querramos decirle. Aparte de las preguntas personales que le hacemos, como por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Hay que sentarse a conversar haciendo las preguntas que están en las lecciones. Hay que hacerle esas preguntas para recordar lo aprendido en la lectura y reforzar el conocimiento de la palabra de Dios. Usted mismo tiene que leer para que esos conocimientos estén frescos en su mente. Cuando le hagan preguntas, poder contestar.
Al finalizar el estudio del libro de Juan, el evangelista, o sea, usted, debe hacer llenar la hoja con los datos del estudiante. Aquí hay una hojita con los datos. Está de aquí, ¿sí? Pero yo preferiría que le haga llenar la hojita que nosotros damos, una tarjeta de información que nosotros damos. Yo preferiría que esa la haga llenar. Entonces, usted cuando pida para sus etíopes o sus discípulos el libro de Juan, que me imagino que hoy día usted ha de pedir para sus invitados del domingo, usted pida también, si es uno, pida una tarjetita. Y si son dos, tiene que pedir 2 tarjetitas para que llene la tarjetita, ¿sí? Al finalizar el estudio de Juan, el evangelista debe hacer llenar la hoja con los datos del estudiante y poner los números de teléfono del estudiante. ¿Qué más? Luego, invitamos a un culto para entregarle el certificado. Invitamos a esta persona y le decimos, venga a un culto de un domingo para entregarle el certificado. Y así lo estamos trayendo a la iglesia. Ya empieza a familiarizarse con la iglesia, ya empieza a llegar a la iglesia, ya escuchó por lo menos un sermón en la iglesia y ya recibe su certificado, se ora por esa persona, se aplaude, se le da el Nuevo Testamento y se le da el siguiente libro para estudiar. Amén. En la iglesia le animamos para que se siga congregando. Amén. Entonces, no es que, porque yo me he dado cuenta, algunos me parece que me piden el libro de Juan y lo entregan y ya, y eso es todo. Esa no es la idea. La idea es hacer el discipulado. Porque la Biblia dice, id y haced discípulos. Así que vamos a ser discípulos. Amén.